Existe una especie de guerra fría ocurriendo todos los días en las charlas más simples. Una guerra sin balas, pero con silencios que pesan toneladas. Un campo de batalla donde el enemigo no es el otro, sino la propia verdad escondida detrás de los dientes apretados. La tensión entre lo que se piensa y lo que se dice crea un ambiente denso, casi asfixiante. Las palabras no dichas pesan más que las que se sueltan. La mayoría de la gente no dice lo que realmente piensa, no por cobardía, sino por instinto de supervivencia. Han aprendido que la verdad cruda y sin filtro tiene el poder de alejar, destruir, desarmar imágenes perfectas. Decir lo que piensas es como encender la luz en un cuarto donde alguien prefería mantener las cortinas cerradas. La claridad molesta, revela lo que estaba oculto, y no todo el mundo está listo para mirarlo de frente. Dentro de muchas relaciones hay un pacto invisible. Finge que no te das cuenta. No hables de eso. No digas lo que de verdad opinas. La honestidad se convierte en una amenaza, y cuando alguien decide romper ese pacto, las reacciones suelen ser brutales. No por lo heavy de lo dicho, sino por romper el silencio cómodo que sostenía la ilusión. Algunas mujeres, cuando las enfrentan con verdades al desnudo, se sienten expuestas, atacadas, desprotegidas, no porque la verdad sea cruel, sino porque arranca las capas que construyeron con cuidado para mantener una historia emocional segura. La reacción llega como un brote, no contra quien habló, sino contra el malestar de verse en el espejo de las palabras ajenas. Decir lo que piensas es peligroso, porque en este juego de palabras y emociones, muchas veces lo dicho toca no solo lo que está ahí, sino lo que fue enterrado hace rato. Cada verdad puede ser una llave o una bomba. La pregunta que queda es, ¿te has arrepentido alguna vez de decir exactamente lo que pensabas? ¿Qué pasó después? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede revelar más de lo que crees. En cualquier relación, antes incluso de las palabras, hay un lenguaje oculto operando en silencio. No grita, no se escribe y rara vez se cuestiona, pero está ahí, como un programa corriendo en segundo plano, controlando lo que se puede o no decir, sentir, revelar. Se trata de un código invisible, construido a lo largo de la vida a través de traumas, creencias, miedos y mecanismos de defensa que nadie se atreve a tocar. Ese código no se enseña, se absorbe. Crecemos observando reacciones, aprendiendo dónde duele al otro, dónde hay que retroceder, dónde es riesgoso confrontar. Así, interiorizamos reglas no dichas. No toques ese tema, no expongas esa verdad, habla con cuidado o atente a las consecuencias. Y así se establece el pacto del silencio. Dos cuerpos compartiendo el mismo espacio, pero con corazones rodeados de líneas rojas invisibles. Lo más inquietante es que muchos de esos códigos los crea la propia persona que después no soporta verlos violados. Ella establece, aunque sea sin darse cuenta, lo que se puede mostrar y lo que debe quedar intocable. Pero cuando alguien decide decir lo que piensa, sin rodeos, sin adornos, sin miedo, ese código secreto se rompe, y la ruptura no viene sin ruido, porque al decir la verdad, no estás solo comunicando algo, estás invadiendo todo un sistema emocional, cruzando defensas erigidas sobre dolores no resueltos. Cada palabra sin filtro puede parecerle al otro una amenaza directa a la estabilidad que él mismo armó. Y es en ese momento cuando nace el brote, no contra lo dicho, sino contra el colapso del sistema. Lo más curioso es que ese código silencioso, aunque invisible, se protege con uñas y dientes. Cuando se viola, activa defensas primitivas, rabia, rechazo, chantaje emocional, manipulación. Todo eso no por maldad, sino como un intento desesperado de recuperar el control, de callar lo que no se puede oír, de apagar la luz que ilumina lo que se prefería dejar en la oscuridad. Por eso muchas relaciones funcionan bien, mientras nadie diga lo que realmente piensa, porque la paz, en ese caso, no viene de la armonía, sino de la negación. El equilibrio se sostiene no por la conexión real, sino por el miedo a romper el código. Y en este juego peligroso, quien se atreve a ser verdadero corre el riesgo de ser visto como el malo. Decir la verdad es un acto. Sentir la verdad es otro completamente distinto. Entre esos dos mundos, hay un abismo profundo, hecho de ruidos internos, creencias, traumas,
e interpretaciones que cada persona lleva como lentes invisibles. El problema nunca fue solo lo que se dijo, sino cómo se oyó, porque nadie escucha con los oídos, escucha con su propia historia, con los miedos que nunca verbalizó, con la inseguridad que intentó ocultar, con el dolor que juró haber superado. Y por eso una misma frase puede ser liberadora para unos y destructiva para otros. Puedes decir algo con claridad, con honestidad, hasta con cuidado, pero si esa verdad cruza el campo emocional del otro y toca una herida abierta, se transforma, deja de ser un hecho y se convierte en un ataque. Deja de ser comunicación y pasa a ser agresión. No importa la intención, importa la percepción. Y la percepción siempre está distorsionada por dentro. Hay mujeres, y hombres también, que fueron entrenados a lo largo de la vida a temer la verdad, no por debilidad, sino por supervivencia. Verdades se usaron como armas, como castigos, como formas de control. Entonces, cuando alguien dice algo verdadero, aunque sea con cariño o lógica, el cerebro emocional no lo ve como conexión. Activa la alarma de amenaza. El cuerpo responde con defensa, huida o ataque. Ahí se forma el abismo, porque quien dice la verdad muchas veces espera comprensión, espera diálogo, espera madurez, pero se olvida de que la otra persona puede estar escuchando con el corazón sangrando, con la mente llena de fantasmas, con las defensas en modo guerra, y en ese campo minado, ninguna palabra llega limpia. La verdad, por más pura que sea, necesita espacio para aterrizar. Si no, choca contra la pared emocional del otro y rebota distorsionada, y lo que era una charla se convierte en conflicto. Lo que era apertura se transforma en trauma reactivado, y lo que era un intento de acercamiento termina generando distancia. Esa es la crueldad del abismo. No se ve. Quien habla cree que fue claro. Quien escucha siente que lo atacaron. Y en medio de ese vacío surgen los brotes, los choques, las desconexiones. Porque a la mayoría no le enseñaron a sentir la verdad sin convertirla en amenaza. No siempre la explosión viene de la fuerza de la verdad, sino de la fragilidad de quien la oye. Hay personas que construyen su estabilidad emocional como si levantaran una casa sobre arena movediza. Todo parece sólido al principio, pero cualquier sacudida, por pequeña que sea, puede hacer que todo se venga abajo. Esa inestabilidad no siempre se ve. Al contrario, muchas veces viene disfrazada de fuerza, de opinión, de independencia. Pero basta con que la charla salga de la zona segura y toque una verdad más densa, más íntima, más cruda, y el terreno muestra lo que realmente es. Un campo minado emocional, listo para explotar al menor roce. La fragilidad emocional no es solo sensibilidad, es algo más profundo, más peligroso. Es la incapacidad de sostener el peso de una verdad sin romperse por dentro. Y por eso, el mecanismo natural es atacar a quien se atreve a tocar esa herida. La explosión, el brote, la reacción desproporcionada, todo eso es una forma desesperada de proteger lo que está a punto de derrumbarse. Cuando dices lo que piensas, con claridad e intención limpia, puedes estar pisando sin saber una memoria mal curada, una herida enterrada viva, una inseguridad alimentada en silencio durante años. Y en ese momento, la reacción no será lógica, será defensiva, instintiva, como un reflejo del cuerpo que siente que lo amenazan, aunque no sea así. Lo más paradójico es que, cuanto más frágil es alguien por dentro, más necesidad tiene de controlar todo a su alrededor. Y la verdad, siendo incontrolable, es una amenaza directa a esa falsa estabilidad. Por eso la verdad no solo molesta, representa riesgo, un riesgo de colapso, de desmantelamiento, de confrontación interna que muchos no están listos para enfrentar. Nadie quiere que le recuerden su propia vulnerabilidad. Nadie quiere ser expuesto por dentro, pero la verdad tiene ese poder. Enciende luces que no pidieron encenderse, y en una mente fragilizada, cualquier claridad puede confundirse con violencia. No importa el tono, no importa la intención. Si la estructura interna está inestable, cualquier verdad se convierte en bomba. El ego es frágil, y cuanto más frágil, más ruidoso se pone. Muchos construyen su identidad sobre ilusiones bien cuidadas. La imagen de fuerza, la idea de control, la creencia de que siempre tienen razón.
Pero todo eso es humo. Una verdad bien dicha puede disolver esa armadura en segundos. Cuando dices lo que realmente piensas, sobre todo en una relación cercana, tu verdad no se recibe como una opinión, sino como una amenaza directa a la historia que el otro se contó sobre sí mismo. Y si esa historia se sostiene sobre inseguridades profundas, el impacto será destructivo. Imagina el ego como un castillo de naipes, bonito por fuera, imponente hasta, pero súper inestable. Cuando una frase honesta toca el punto débil de la estructura, todo se cae. La inseguridad, antes escondida detrás de ironía, encanto o autosuficiencia, sale a flote con violencia, y esa explosión tiene un objetivo claro: quien se atrevió a ser el espejo. La verdad, en este contexto, no es solo información, es confrontación, porque obliga al otro a verse fuera de la fantasía, fuera de la idealización, y pocos están preparados para esa visión cruda. El ego siente que lo derrotan, lo desnudan, lo rebajan, y reacciona con todo lo que tiene: acusaciones, victimismo, manipulación emocional, gritos, rechazo. Esa colisión entre lo que se dice y lo que el otro puede soportar emocionalmente crea una guerra invisible, pero devastadora. Tú piensas que solo estás siendo sincero, pero para el otro, acabas de atacar lo único que lo mantenía en pie, la imagen que tiene de sí. Ego herido no pide explicaciones, contraataca. No importa si lo que dijiste era verdad, importa el daño que esa verdad causó en la fantasía bien mantenida. Y cuando el ego ve que no puede ganar con argumentos, usa el grito, el drama, la distorsión de los hechos, todo para callar la amenaza que representas. La colisión entre verdad e inseguridad nunca es silenciosa, siempre genera astillas, y si estás cerca, te van a dar, no porque hiciste algo mal, sino porque te atreviste a tocar donde nadie más tuvo cojones. Controlar es la forma más sofisticada que encontró el miedo para disfrazarse. La mayoría no busca control solo por poder, sino por seguridad. Sienten que, si mandan en las situaciones, evitan el riesgo de ser vistos de verdad, desmascarados, expuestos. Por eso, muchas veces, la reacción violenta a la sinceridad no es contra la verdad en sí, sino contra el derrumbe del sistema de control emocional que costó tanto armar. Quien controla teme profundamente ser mirado por dentro, porque sabe, aunque no lo admita, que hay algo ahí que no aguantaría la luz. La verdad llega como un viento inesperado, abre ventanas cerradas hace años, levanta cortinas, revela la mierda escondida debajo de la alfombra emocional. Y eso destruye el escenario montado para sostener la imagen perfecta. La reacción viene en forma de brote, sí, pero el motivo real no es la rabia, es el pánico. El pánico de ser visto como realmente es, sin filtro, sin control, sin defensa, y es en ese momento cuando la mente intenta, de todas las formas, restaurar el orden perdido. Ataca a quien dijo, distorsiona lo dicho, monta un show, llora, intimida, culpabiliza, porque cualquier cosa es mejor que aceptar que la verdad mostró lo que el control intentaba ocultar. Las personas que brotan ante la verdad, muchas veces, no están solo siendo emocionales, están tratando desesperadamente de reconstruir su propio disfraz. Quieren borrar el rastro de lo revelado, y si hace falta van a hacer que el otro parezca malo, cruel o insensible, aunque todo lo que hizo fue ser verdadero. La ilusión del control alimenta la idea de que todo está bien mientras nadie diga lo contrario, pero basta una frase honesta para que se derrumbe ese teatro interno, y quien se ve desnudo emocionalmente frente a una verdad innegable, no lo procesa en silencio, reacciona, explota, se defiende, porque para muchos, ser expuesto duele más que ser herido. Toda verdad es, en esencia, un reflejo. No entra en la persona como una idea externa, no se impone de afuera hacia adentro, resuena, retumba como una campana golpeando una estructura interna que ya existía, aunque ignorada. Y por eso ciertas verdades molestan tanto, no porque sean locas, sino porque son demasiado familiares. El malestar de la verdad viene de la identificación. Cuando alguien dice algo sobre nosotros que ya intuíamos, aunque nunca lo nombramos, el dolor no es solo por oírlo, es por ser visto, porque hay una diferencia entre ser expuesto y ser observado.
La exposición puede ser superficial, pero la observación profunda penetra, excava, enciende. Verdades que dan en ese punto son raras, pero cuando pasan, funcionan como espejos brutales. Muestran lo que hay detrás de la persona, de la máscara social, de los comportamientos bien ensayados. Y pocas cosas son tan incómodas como verse, aunque sea un segundo, a uno mismo sin ninguna de las capas que aprendió a ponerse. Algunas personas pasan años enteros construyendo versiones de sí para mostrar al mundo. La mujer fuerte, la que no necesita a nadie, la que sabe lo que quiere, o al revés, la dulce, la amable, la que siempre entiende. Esas versiones funcionan como defensas, armaduras emocionales forjadas en la infancia, en el dolor, en la supervivencia, pero son frágiles, no porque sean falsas, sino porque están incompletas. Cuando alguien dice algo verdadero, algo real, cortante, certero, esa verdad funciona como un cristal limpio delante de la imagen construida, y por unos segundos no hay escapatoria. La mirada se topa con algo que se intentó mantener apagado toda la vida. Puede ser un rasgo de manipulación, un comportamiento egoísta, una inseguridad disfrazada de orgullo, una vanidad que sabotea, un vicio emocional, una dependencia oculta, un miedo antiguo a ser abandonada, rechazada, olvidada. La verdad toca esas partes como si las nombrara en voz alta, aunque no hayas mencionado ni una palabra sobre ellas. Y el resultado es devastador, no porque la frase fuera agresiva, sino porque, en el reflejo, la persona se ve y se asusta. No se reconoce en lo que se dijo, pero reconoce que eso siempre estuvo ahí. El dolor no es por discrepar, el dolor es por saber que, en el fondo, eso es real. Y cuando pasa eso, cuando esa revelación emocional se impone, el cuerpo reacciona como si estuviera ante una invasión. El sistema de defensa colapsa, y la única salida es girar el espejo contra quien lo sostenía. La culpa es tuya. Exageraste. Fuiste cruel. No deberías haber dicho eso, porque es más fácil desacreditar a quien habló que admitir lo que se vio. En este juego psicológico, el brote no es un desequilibrio random, es un mecanismo. Es el intento de escapar del reflejo, de romper el espejo antes de que revele más, de enterrar la verdad otra vez, cubrirla con drama, gritos, silencio o alejamiento, y, si se puede, borrar también a quien se atrevió a mostrar lo que no se quería ver. Pero el daño ya está hecho. La imagen ya se vio, la verdad ya se sintió, quizás negada, quizás distorsionada, pero nunca olvidada. Porque una vez que alguien te muestra lo que siempre temiste mirar, es imposible volver a ser quien eras antes. Decir la verdad por sí solo ya es un riesgo. Pero en algunas relaciones ese riesgo se convierte en sentencia, porque al hablar lo que piensas, aunque sea con respeto, con intención limpia, no solo activas gatillos, enciendes mecanismos de defensa diseñados al milímetro para desarmarte. Personas emocionalmente frágiles, pero con inteligencia social afilada, muchas veces no explotan, planean, y lo que viene después de tu sinceridad no es solo dolor, es estrategia. La manipulación emocional empieza callada, casi imperceptible, pero pronto toma forma. Empiezas a ser visto como alguien insensible, frío, cruel, todo por haber dicho algo que el otro no tuvo estructura interna para oír. El castigo por la sinceridad nunca es directo, viene disfrazado, puede ser un cambio sutil de actitud, un alejamiento calculado, un silencio largo, a veces una frase con culpa incluida, no hacía falta que dijeras eso, o solo alguien que no le importa diría algo así, y sin darte cuenta, empiezas a defenderte de algo que ni siquiera fue agresión, fue solo verdad. Es en ese momento cuando el juego se invierte, el foco deja de estar en el contenido de lo dicho, y pasa a cómo lo dijiste, el tono, el momento, tu frialdad, tu egoísmo, el hecho de que podrías haberlo guardado. Todo se usa como arma para revertir la narrativa y hacerte sentir mal, aunque todo lo que hiciste fue ser honesto. Esa inversión es cruel, pero súper común, porque algunas personas, al ser enfrentadas con lo que realmente son o con lo que intentan ocultar, no aguantan el peso de la revelación. Entonces, en vez de mirar para adentro, optan por tirar ese malestar afuera. Y el objetivo es claro: quien dijo la verdad. La manipulación emocional, en este contexto,
Es una forma de venganza. Es el precio por haber osado cruzar la cortina de humo, por haber desmontado el teatro emocional tan bien armado. Y cuanto más verdadera fue tu frase, mayor suele ser el castigo. No es raro que te callen con alejamiento, sarcasmo, bromas que minimizan tu intención o hasta exclusión emocional, como si hubieras cometido un error imperdonable. Y la trampa se cierra cuando empiezas a dudar de ti mismo. Revisas tus palabras, tu tono, tus intenciones, y te preguntas si de verdad deberías haber dicho algo. Ese es el objetivo del juego, hacerte creer que ser sincero fue un error, porque así, la verdad vuelve a donde estaba, enterrada. Lo más peligroso de todo es que, con el tiempo, empiezas a autocensurarte, evitas charlas, suavizas verdades, tragas molestias, todo para no pagar esa punición emocional disfrazada. Y, sin darte cuenta, te domestican, te condicionan a callar. Y ese silencio poco a poco te desconecta de ti mismo. Pero la verdad es que la manipulación emocional nunca es sobre ti, es sobre el miedo del otro, sobre su incapacidad de lidiar con quién es de verdad y con lo que siente cuando lo ven sin máscaras. Es un intento desesperado de mantener su mundo intacto, aunque para eso tenga que distorsionar el tuyo. Y aún así, a pesar de todo, hay quien sigue eligiendo la verdad, aunque vengan riesgos, aunque sepa la manipulación que puede llegar después, porque hay algo más destructivo que ser castigado por la verdad, ser tragado por la mentira. La rabia es la emoción más visible y quizás la más mal entendida. Cuando alguien explota, grita, responde con intensidad o hiere con palabras, el mundo solo ve la superficie. Pero en la gran mayoría de los casos la rabia no es la causa, es el síntoma, una señal de que algo mucho más delicado está siendo amenazado por dentro. En el teatro emocional de las relaciones humanas la rabia cumple un rol estratégico. Protege heridas abiertas, protege inseguridades enterradas, protege recuerdos dolorosos barridos bajo la alfombra emocional y sobre todo, protege la imagen que la persona tiene de sí misma. Cuando alguien oye una verdad que toca un punto sensible, la rabia aparece como escudo inmediato. Es más fácil gritar que sentir, es más cómodo atacar que mirar adentro. Y por eso, en vez de absorber la frase y procesar el impacto con madurez, el cuerpo emocional reacciona con defensa primitiva, la rabia como armadura. Esa rabia puede venir de muchas formas. No siempre es explícita. A veces llega en sarcasmo, en ironía, en frases cortantes, en silencios llenos de desprecio, en respuestas ácidas. Pero en el fondo, todas esas expresiones tienen el mismo objetivo: evitar que el otro siga viendo lo que no se quiere mostrar. La rabia, en este contexto, no protege el orgullo, protege el dolor, porque ciertas verdades tocan no solo el presente, sino que reactivan fantasmas del pasado. Una simple frase puede, sin querer, reabrir heridas de la infancia, puede recordar rechazos antiguos, puede activar un sentimiento profundo de no ser suficiente, de estar vulnerable, y el inconsciente lo sabe. Por eso la rabia aparece tan rápido, entra en escena antes de que pase el colapso emocional. Grita, ¡para!, aunque nadie haya dicho que iba a seguir. Intenta intimidar, desconcertar, alejar, todo para que la charla no vaya más hondo, porque ir más hondo significaría tocar donde ya no hay defensas. La verdad, en este escenario, es como un intruso que se acercó demasiado. La rabia es el perro guardián emocional. Ladra, gruñe, ataca, no porque sea malo, sino porque lo entrenaron para mantener cualquier amenaza lejos del dolor. Y por eso muchas veces quien es sincero termina recibiendo ataques tan desproporcionados. No dijiste nada ofensivo, no subiste el tono, solo dijiste lo que veías, pero lo que veías era demasiado para que el otro lo soportara. La reacción rabiosa, entonces, sirve para un propósito: proteger la fragilidad emocional, sin que nunca tenga que nombrarse. Así, la persona mantiene el control de la narrativa. Tú eres el malo, tú armaste el drama, tú fuiste insensible. La verdad se pierde, y el escudo queda. Pero hay algo que la rabia nunca logra ocultar del todo. La verdad siempre deja una grieta, un eco, un rastro. Aunque el otro niegue, distorsione o grite, la semilla está plantada, y tarde o temprano va a brotar.
porque la verdad tiene esa manía rara de florecer incluso en tierra de miedo. La pregunta real nunca es ¿por qué se puso tan rabiosa?, sino ¿qué dentro de ella la rabia estaba intentando proteger con tanto desespero? Después de un tiempo, después de tantas reacciones desproporcionadas, de distorsiones emocionales, de brotes por verdades mal digeridas, algo cambia dentro de quien dice la verdad. La percepción se afina, los instintos se ajustan, y surge una elección: callar. Pero ese silencio no es vacío, es cargado, es denso, es afilado como cuchilla guardada, porque no nace de la omisión, nace de la saturación, de la certeza de que, en ciertos territorios emocionales, cualquier intento de comunicación auténtica se convertirá en campo de guerra, y, en ese escenario, el silencio se vuelve un acto de autodefensa. Quien aprendió el peso de decir la verdad a quien no tiene estructura para oírla, aprende también el valor de ahorrar energía. Aprende que no todo tiene que decirse, no por miedo, sino por sabiduría. Porque en algunos ambientes hablar no transforma, hablar provoca, hablar inflama, hablar atrae distorsiones. Y cuando la paz interna se vuelve prioridad, eliges no encender velas donde solo hay viento. El silencio estratégico no es cobardía, es inteligencia emocional refinada. No está vacío de opinión, está lleno de conciencia. Dice, veo lo que pasa, pero ya no me pongo más como combustible para esta dinámica. Y además, ese silencio duele, porque quien ama, quien se importa, quien cree en la verdad como puente, sufre al darse cuenta de que, en ciertos vínculos, hablar se volvió inútil, que cualquier intento de honestidad será recibido con ataque, drama o rechazo, y en ese punto, el silencio pasa a ser la única forma de seguir en la relación sin destruirse a sí mismo. La gran verdad es que callar, a este nivel, no es sobre ocultar lo que piensas, es sobre elegir dónde vale la pena invertir claridad. Y no toda persona merece acceso a nuestra verdad, porque algunas usarían esa verdad como cuchillo, no para curarse, sino para herir de vuelta. Es en esa fase donde nace el silencio de quien maduró, de quien se cansó de ser malinterpretado, de quien dejó de sangrar para probar que es sincero, de quien entendió que no es su curro despertar al otro a la fuerza. Algunas personas solo pillan las cosas cuando el ruido para, cuando la ausencia pesa más que la presencia, cuando el silencio empieza a decir lo que las palabras nunca lograron. Y curiosamente, es en ese silencio donde muchas veces el otro empieza a notar, a reflexionar, a extrañar la falta de bronca, a sentir la ausencia de la voz que antes traía verdades duras, pero al mismo tiempo, valiosas, porque el silencio, al contrario de lo que se cree, habla, y cuando se elige con conciencia, tiene una fuerza que ninguna palabra alcanza. Pero hay que dejarlo claro, el silencio no tiene que ser eterno, no es la solución, es la pausa, el respiro, el tiempo necesario para recuperar la cordura emocional en sitios donde la verdad ya no es bienvenida, y hasta que la escucha madure, no hablar es, paradójicamente, el gesto más lúcido de alguien que ya habló de más. Ser verdadero hoy no es solo una elección, es casi un acto de rebeldía. En un mundo donde la mayoría se pone máscaras sociales, emocionales y afectivas para sobrevivir, quien se atreve a decir lo que piensa, lo que siente y lo que ve, va todos los días a contramano de la aceptación. La verdad es incómoda, no es simpática, no se dobla para agradar, no se pone el traje de moda, y por eso, quien vive con ella en los labios, muchas veces vive con el peso del aislamiento, porque la verdad, aunque esencial, asusta, y pocos están listos para mirarla sin colapsar. En un mundo donde se valora más la pinta que la esencia, ser verdadero significa perder cosas, perder invitaciones, perder la simpatía de los falsos, perder conexiones flojas que solo existían mientras fingías no ver. La verdad aleja lo superficial, pero al mismo tiempo, selecciona lo real. Ese es el paradoxo. Ser verdadero te saca de la zona de confort social, pero te pone en un lugar más sólido, el de la coherencia interna. Puedes perder gente, pero ya no te pierdes a ti mismo. Y eso, aunque solitario, es liberador, porque no hay dolor peor que abandonarte para encajar en el mundo de los demás. Las máscaras son ligeras, sí, fáciles de usar, garantizan likes,
compañía y silencio emocional, pero cobran caro, la desconexión con tu propia alma, y quien ya probó el sabor de ser entero, aunque lo rechacen, sabe, nunca más quiere volver a ser pedazos armados para agradar. Pero ser verdadero, por desgracia, no es para todos. Es para los que aguantan ser malinterpretados, para los que soportan el peso del confronto, para los que prefieren el dolor de lo real al confort de la ilusión, para los que ya pillaron que la verdad puede doler, pero es lo único que no se pudre con el tiempo. Y sí, ser verdadero sale caro, cuesta relaciones, cuesta silencio, cuesta noches sin dormir, pero también da algo que ninguna máscara puede ofrecer: paz. La paz de acostarte con la conciencia limpia, la paz de no tener que sostener mentiras, la paz de saber que por más que el mundo grite, tú elegiste ser tú. Y ahora, queda una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Alguna vez te han castigado por ser verdadero con alguien? ¿Cómo te marcó eso? Deja tu relato. Puede que tu historia ayude a alguien a ver que no está solo. Y si este contenido te resonó, mira los otros vídeos que están saliendo en pantalla ahora. Hay más temas como este, con la misma profundidad y verdad que encuentras aquí. Nos vemos en el próximo.